Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la reforma del Poder Judicial. Prácticamente derrotada la dictadura en 1989, se comenzó a hablar de la reforma del Poder Judicial. Hubo algunos intentos en otras épocas de reformar ese poder del Estado. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que en términos de percepción ciudadana, entre los tres poderes del Estado, además del poder judicial, además del poder ejecutivo y el poder legislativo, el poder judicial es el que goza de menos credibilidad en términos de percepción ciudadana. Y por supuesto que hay razones sobradas que justifican esta percepción de la ciudadanía. Por ejemplo, muchos perciben que la administración de la justicia solo castiga a los pobres y no a los poderosos. Y probablemente un ejemplo fehaciente estamos teniendo estos días con el caso de la masacre en Curuguatí. ¿Cómo se explica que solamente hayan sido investigados los campesinos y no los policías, cuando, si en términos cuantitativos, fueron más campesinos los que murieron en ese enfrentamiento que policías? Recordamos que murieron 11 campesinos y murieron también 6 policías. Bueno, podemos encontrar muchísimos ejemplos que justifican, reitero, que argumentan esta percepción. Hoy nos acompañan en Visión País el diputado nacional, doctor Víctor Ríos Ojeda, que es miembro de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. Muy buenas noches, diputado, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes y aquí con el amigo Ariel de este espacio. También nos acompaña hoy en Visión País para este análisis el doctor Ariel Martínez. Él es presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Muy buenas noches, doctor Martínez, y gracias por compartir con nosotros. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir con todos ustedes y con el diputado Ríos. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Maru. Gracias, Francisco. Buenas noches, señor diputado. Bienvenido, señor Ariel Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a nuestros invitados, también a los compañeros y a la audiencia. Karina, bienvenida. Bueno, muy buenas noches también a los invitados y a los compañeros del panel. Hemos preparado un BTR como para contextualizar el tema de la administración de la justicia en el Paraguay. La administración de la justicia en el Paraguay está confiada al Poder Judicial, según establece la Constitución Nacional en su artículo 247, que preceptúa: el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de la justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados en la forma que establezcan esta Constitución y la ley. Podríamos preguntarnos, ¿qué piensa la gente del Poder Judicial como una de las instituciones republicanas y democráticas del Estado? El pasado fin de año, la firma IVOPE-CIES realizó una encuesta para el diario Última Hora sobre la credibilidad que siente la ciudadanía hacia los tres poderes del Estado. El resultado fue una clara muestra de falta de credibilidad que siente la ciudadanía hacia los tres estamentos que conforman el Estado paraguayo. En promedio, más del 70% de todos los encuestados no creen en ninguno de los poderes del Estado, lo cual representa una nota de aplazo de la gente a las instituciones democráticas que administran y gobiernan el país. Menos del 20% es la cantidad de personas que sí creen en las mencionadas instituciones republicanas, según la encuesta, y apenas 1% manifestó duda solo en un caso. La consulta hecha por IVOPE-CIES para Última Hora
revela que el Poder Judicial es el menos creíble de los tres poderes, con un 82% de opiniones que afirman que no otorgan ninguna credibilidad a la administración de la justicia. Apenas un 18% de los consultados por la encuestadora calificó como creíble al Poder Judicial. Sin lugar a dudas que la imagen del Poder Judicial, en términos de percepción ciudadana, está totalmente desdibujada. ¿Qué se debe hacer para cambiar la imagen de la administración de la justicia? La pregunta respondió la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Alicia Pucheta, en la apertura de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, donde afirmó que el principal desafío de la institución judicial es combatir la corrupción y la impunidad para recuperar la credibilidad de la ciudadanía. ¿Se podrá combatir la corrupción y la impunidad en la administración de la justicia y se logrará una verdadera reforma del Poder Judicial, teniendo siempre a los mismos hombres y a las mismas mujeres en ese poder del Estado? Ante la pregunta ¿por dónde debe iniciarse o por dónde debe ir la reforma del Poder Judicial? Es una pregunta, por cierto, bastante compleja, porque finalmente se solucionará con lo que decíamos en el programa anterior, simplemente con el concepto que muchos cientistas sociales utilizan, el institucionalismo mágico, que explicábamos en el programa anterior, que debemos entender por ese concepto de institucionalismo mágico como que muchos creen que solamente sancionando y promulgando leyes se van a lograr reformar o cambiar un estado de cosas. Es decir, el Poder Judicial implica varios actores. Simplemente teniendo nuevas leyes se podrá reformar ese poder del Estado, en donde la corrupción, en donde el nivel de impunidad, en donde la ilegalidad, aunque pareciera contradictorio, la ilegalidad en el sentido en que es el poder del Estado que tiene que administrar justicia, pero en donde muchas veces se cometen injusticias, ¿se podrá reformar? ¿En qué condiciones se podrá reformar si se tienen a los mismos actores? Simplemente lo que ha cambiado es una nueva disposición legal. De eso nos ocuparemos analizando este tema durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. La salud es importante, la prevención es vital. Para prevenir complicaciones, formamos un estelar médico. Para mantenerlos informados, responderemos sus preguntas para que usted pueda disfrutar de una buena vida saludable. No te pierdas los temas más actualizados en salud para que desde la comodidad de tu casa aprendas con nosotros todos los días. Nos vemos. El Estelar Médico, lunes a viernes a las 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Reforma del Poder Judicial es el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañan el diputado nacional Víctor Ríos Ojeda, él es miembro de la Comisión Nacional para la Reforma
del Poder Judicial, que es una comisión interinstitucional conformada por 7 diputados nacionales, 7 senadores nacionales, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Judicial. También nos acompaña el doctor Ariel Martínez, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Esta Comisión Nacional, diputado, que se conformó el 18 de diciembre del 2014, ¿cuáles son sus principales tareas? Bueno, en este momento estamos... A ver, la comisión se dividió en 2 subcomisiones. En mi caso estoy en la subcomisión 2 y cada subcomisión tiene temas específicos. La idea es que cada cual digo, refiriéndome a las subcomisiones, desarrolle su tarea y una vez que concluya cada subcomisión su tarea, eso se tratará en la plenaria de la comisión. En este momento estamos en la etapa del trabajo en las subcomisiones. Nosotros estamos en la subcomisión 2, donde nos suele acompañar acá el doctor Martínez en representación de los fiscales, porque hay que aclarar que se conformó la comisión y después fueron sumándose representantes de otras entidades. Por ejemplo, está también el presidente de la Asociación de Abogados, el doctor del Colegio de Abogados. Y así fueron sumándose representantes de otras instituciones. A nosotros nos toca, por ejemplo, debatir sobre la ley del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y bueno, estamos en esa etapa de discusión en este momento. Ahora, doctor Ariel Martínez, ¿cuáles son los principales aspectos que ustedes pretenden que se reforme del Poder Judicial? Incluso usted está liderando un grupo que no solamente solicita la reforma del Poder Judicial, sino como una condición para reformar el Poder Judicial, pretenden también reformar la Constitución Nacional. ¿Cuáles son esos principales aspectos? Bueno, es un gusto estar acá con integrantes de la comisión, justamente porque nosotros también somos parte de esa comisión de reforma de la justicia que hoy está sesionando en el Congreso, y también somos integrantes de varias otras comisiones de reformas de la justicia. Y esas comisiones, a pesar del esfuerzo inmenso que se están haciendo, realmente avanzan con muchos problemas, y creo yo que hoy más que nunca tiene vigencia lo que Napoleón decía ya hace 200 o 300 años. Si quieres que algo no se solucione, forma una comisión. Es lo que está pasando con las innumerables comisiones que se han creado para mejorar la justicia y que lastimosamente, o a veces no hay la suficiente voluntad política para que salga el producto esperado, o otras veces como la ley del jurado de enjuiciamiento que salió en el 2009, que respondía a un momento determinado, donde un grupo determinado político estaba enojado con la justicia, sacó una ley que es aún peor de lo que todos tenemos, donde le da nada más y nada menos que a este jurado potestades de un órgano inquisitivo más propio del medioevo que de estos momentos que vivimos. Así que nosotros participamos, aportamos, el diputado es testigo, impulsamos las reformas que sean por el bien de la ciudadanía, pero lastimosamente, y en esas mismas comisiones, muchas veces surgió el consenso, y digo lastimosamente entre comillas, porque muchas veces tenemos el brete de la Constitución. ¿Qué dicen? Estamos todos de acuerdo que debemos de cambiar de esta forma la justicia, pero para eso hay que tocar la Constitución. Y ahí aparece el gran cuco de toda esta nuestra transición democrática. ¿Quién se anima a tocar la Constitución por todo lo que ha pasado? Y nosotros somos el claro ejemplo, ¿verdad? Lo hemos presentado y bueno, hemos recibido apoyos de la ciudadanía porque hubo varias firmas, pero también hemos recibido ataques de todo tipo que, si vos me permitís 30 segundos, como vos bien dijiste, es casi la continuación del programa del otro día. De acá estuvo el senador Ferreiro. Él se refirió a mí, no estando yo, así que yo lastimosamente voy a tener que hacerlo sin rehuir a un debate que en otra oportunidad se puede dar. Ahí se tocaron imprecisiones enormes y yo lo tengo que decir. A mí se me presentó todo el tiempo como el hijo de, y a él no se le presentó como el hermano de. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo tengo menos de 40 años. Es un pecado ese en Paraguay. Decía, la juventud se le sanciona así. Yo tengo mi propia trayectoria, soy presidente de la Asociación de Fiscales, soy gremialista hace más de 10 años. Recientemente fui electo presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Y tenemos una lucha que acá el diputado Ríos conoce de años por el garantismo, por la ciudadanía y por un ministerio público fuerte. Así que yo creo que hay muchas imprecisiones en las críticas. Se nos ha tratado de partido fiscal como si fuera que todos tenemos los mismos objetivos o los mismos pensamientos.
La Fiscalía es una institución enorme que tiene una pluralidad de pensamientos enormes. Perdón, doctor Ariel Martínez, Sí. pero también hay que reconocer que efectivamente la intromisión política en la actuación de muchos fiscales que responden de manera directa a ciertos partidos políticos y sobre todo al Poder Ejecutivo, en muchos casos hay ejemplos fehacientes. O sea, Ese es el principal problema de nuestra justicia. tampoco vamos, digamos, en este caso, no sincerar una situación que se Pero da. nosotros somos los principales críticos si queremos el cambio de la estructura. Nosotros somos los primeros que planteamos. El Ministerio Público tiene 17 fiscales procesados por otros fiscales. Creo que no hay casi otra institución del Paraguay. Seguramente deberán de haber muchas más acciones, pero nosotros somos los primeros que impulsamos. Y usted nunca va a ver que el gremio de fiscales ha defendido un hecho o alguien que fue acusado por corrupción, sino todo lo contrario, siempre se puso del lado de los fiscales que persiguieron la corrupción. Por eso es necesario nomás, porque se pide muchas veces un debate con los puntos sobre la IES y se usa mucho la generalización. Y el mismo senador Ferreiro se enojaba porque se hablaba de clase política y un minuto después habla de partido fiscal. Ni lo uno ni lo otro, entonces, porque habemos de todos, tanto en la clase política como en el partido fiscal, como él le llamó. Entonces es muy importante precisar las cuestiones. Y lo otro, y disculpame, ¿verdad?, ya que me das la oportunidad, acá hay un proyecto claro de cambiar la Constitución para lograrse la reelección. De eso vamos a hablar durante el desarrollo del programa. Ahora, los jueces y fiscales atacan mucho a la clase política. Hablan de, digamos, de la intromisión de los políticos en la administración de la justicia. En ese sentido, diputado Víctor Ríos, ¿cuál es la posición como, digamos, como clase política acerca del trabajo de los fiscales y de los jueces? A ver, hay que entender que el Poder Judicial es un poder político. Y los fiscales y jueces que atacan a los políticos adoptan ese discurso bastante cursi que hay un sector que yo le llamo cualunquista de la sociedad, más bien fascista, eso sí es fascismo en serio, sí, que se pasa atacando la política y te dice, en relaciones exteriores no debe meterse en la política, en economía no debe meterse en la política, en temas judiciales, no, la política no debe meterse. La política no debe meterse en todo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, repito, una tendencia muy fuerte de la antipolítica en la sociedad que se compra fácilmente porque se instala a través de los grandes medios de comunicación. Esto forma parte de un proceso de idiotización de la sociedad. El idiota es aquel que no se preocupa por lo político. Entonces, están buscando por todos los medios que la gente descrea absolutamente de la política, entonces todo lo que sea político es satánico y no hay que preocuparse y no hay que meterse en política. Dentro de ese esquema se encuadra este discurso de algunos jueces y fiscales. Digo algunos porque yo conozco el criterio de Ariel, nosotros solemos conversar mucho y en realidad los que más atacan a los políticos y dicen que la política no debe meterse son los que más comprometidos están con la política. Son los que responden a intereses políticos. Porque hay que decir lo siguiente, es un poder político y no existe un solo país en el mundo donde el Poder Judicial, donde la configuración del Poder Judicial no refleje la correlación de fuerzas políticas, la correlación de fuerzas en la sociedad. Porque muchos también dicen que los políticos no deben influir en los fiscales ni en los jueces y cuestionan esto y satanizan esto para en realidad ocultar su dependencia de otros poderes. Porque yo te pregunto una cosa, Francisco, acá Ariel, ¿quién tiene más poder sobre un juez o un fiscal? ¿Un diputado o el presidente de la ARP? ¿Quién influye más en el juez o en el fiscal? ¿Quién tiene más llegada a la Corte Suprema de Justicia? ¿Un diputado, el diputado del departamento de Ñebucú o el Filipo, el de la UIP? ¿Quién incide más en la justicia? Y nadie dice nada sobre eso, porque en realidad el Poder Judicial en el Paraguay es un Poder Judicial diseñado en el siglo XIX y no ha sufrido reformas importantes. Y los mismos poderes ocultos que manejaron siempre el Poder Judicial son los que hoy manejan el Poder Judicial. Poderes económicos y hoy mediáticos también. Lo que pasa es que son poderes antirrepublicanos, no están sometidos al control de la República como sí estamos sometidos los políticos. Entonces, hay que ir sincerando este debate. Si un fiscal va al cumpleaños de un político, eso se ve, se difunde. Pero cuando va al cumpleaños de Filipo, nadie dice nada.
Bien, de este tema justamente vamos a ocuparnos en los próximos bloques. Entonces, nuevamente, formulamos la pregunta: ¿por dónde debe iniciarse la reforma del Poder Judicial? Brevísima pausa. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. A partir de las 9:30 de la mañana y de lunes a viernes, Mañana Plus. Mañana Plus. Entrevistas, reportajes, programa de información y entretenimiento. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30. Lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Reforma del Poder Judicial es el tema de análisis hoy en Visión País. Bueno, plantearon en realidad el escenario nuestros invitados, Karina. Sí, básicamente, y tomando lo que dice el doctor también de recuperando el debate de la semana pasada, más allá de las apreciaciones y bueno, el descargo correspondiente, creo que uno de los puntos centrales tenía que ver con lo que decía el diputado Víctor Ríos, ¿verdad? La ausencia de la profundidad del debate y el sinceramiento del proceso. Y en ese sentido, conocer un poco la postura de ustedes, que cuáles son los puntos críticos que efectivamente hay que reformar, porque si no también existe la percepción de que de lo que se quiere es esa autonomía o pseudo autonomía de uno de los poderes y blindarse contra justamente esta perspectiva de que lo político está empañando todo, cuando en realidad coincido plenamente con el diputado. Estamos hablando de un poder del Estado y la articulación de los tres poderes debería ser la que genere el equilibrio, ¿verdad? Sin duda. Nosotros tenemos, la otra vez en un debate justo con Camilo decía el 5+1, tenemos 5 puntos claves que para nosotros son, porque todo esto proviene, entre otras cosas, producto obviamente del discurso hegemónico de que nuestra ciudadanía califica como la tercer peor justicia del mundo a nuestra justicia. Y eso se hace comparando la calificación que le da cada ciudadanía a sus justicias. Cuando se le pregunta por qué le califica así, dice por la falta de independencia de la política. Es decir, ese discurso prende. Yo cambiaría de la política por de los poderosos y muchas veces de los poderes fácticos. Que no son sometidos a elecciones y no son sometidos al escrutinio público, como bien ya se dijo acá. Nosotros pensamos, partiendo de esa gran idea de la independencia de la justicia, en ese sentido, tenemos y ubicamos 5 grandes problemas. El primero viene de la eterna discusión de si son o no inamovibles los ministros de la Corte y también, ¿por qué no decirlo?, extender ese debate a jueces y fiscales y demás magistrados, como es en todo el mundo. No, acá no habla de Inglaterra, Francia y países que parecen lejanos a nuestras realidades. En todo el cono sur, los fiscales y jueces que investigan son inamovibles, ni hablar de los ministros de la Corte. Acá nosotros vemos un grave problema con la conformación del Consejo de la Magistratura e inclusive hay un debate de si debe seguir existiendo o si ese Consejo debe elegir cargos como fiscal general, ministros de corte, donde sabemos que ya hay un pacto político y después se va y se hace todo el show que vemos
y muchas veces decían, tienen una computadora que es monocromática, ¿verdad? Porque saca conforme al color que hay en el acuerdo político. ¿Y por qué no vemos lo que se hace en otros lugares? Se sincera, se deja de hipocresía y se hace un pacto político para ubicar a figuras que son políticas en las cabezas de esos grandes... Doctor Ariel, entonces ¿usted cree que el control político es innecesario? No, estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que debemos sincerar ese control político de esas designaciones pero no políticas. Se entiende así. No, yo estoy diciendo, la forma de designación, la integración del Consejo, el jurado de enjuiciamiento, y bien decía la mayor parte del mundo, los fiscales y jueces son controlados por todo el Congreso, no solo por 2 o 3 que se pelean por ese lugar como una porción, y por qué será, muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Entonces, que haya un control sincero, real, y que sea a la vista de toda la ciudadanía, y no 8 señores que se reúnen un lunes cualquiera y no sabemos y sacan causas que tienen ahí guardados hace 6 o 7 años cuando un fiscal o un juez molesta. Sinceremos nuestro sistema, y para eso hay que tocar la Constitución. No hay otra forma. 1000 veces decimos, sí, sinceremos el sistema, pero hay que tocar la Constitución, y ahí empieza el gran debate, el gran miedo, el gran cuco, cuándo es el momento, cuándo es no, y creo que ese es un debate que seguramente vamos a tener y no va a alcanzar todo el programa para tener si es hoy o no, o es mañana. Ahora, diputado, respecto a lo que decía también el doctor Martínez, él hablaba de la designación en sí de los jueces, ¿verdad? El proceso de designación, eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Tomé nota del Centro de Estudios Judiciales, que también está en busca de la reforma del Poder Judicial. Ellos tienen 10 puntos clave, y uno de ellos tiene que ver justamente con el Consejo de la Magistratura, y ellos decían que ya no se debe designar por amiguismo y que no sean representantes gremiales quienes finalmente queden allí, sino juristas honorables y de trayectoria. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a designarlo de esa manera entonces? ¿Y cuál es el criterio para determinar quién es honorable, y etcétera, ¿no? ¿Cómo se determina? Lo que pasa es que ese es el deber ser. Y en derecho eso desde el primer año nos enseñan. Una cosa es el ser, el mundo del ser, y otro el mundo del deber ser. Ese es el mundo del deber ser. Pero necesariamente vuelvo a lo que dije. El Poder Judicial siempre va a reflejar la correlación de fuerza existente en la sociedad. Hay fiscales y jueces que son aliados de la ARP. Hay fiscales que están ahí solamente para perseguir a campesinos sin tierra. Y se sabe que es así. Que es el poder fáctico. Que es el poder fáctico que es cierto, no está sometido al control republicano. Porque ninguna sociedad elige para su ganadero. Ninguna sociedad elige para su narcotraficante o para su contrabandista. Ninguna sociedad elige para su vendedor de caña, el empresario. O sea, esos son poderes fácticos que se van imponiendo desde el punto de vista político, económico y cultural en las sociedades. Entonces, yo creo que lo que tenemos que lograr en Paraguay y en gran parte de América Latina es que el Poder Judicial, o los poderes judiciales, pero volviendo al Paraguay, que el Poder Judicial sea un Poder Judicial democrático, que sea un Poder Judicial de la República. Nuestro Poder Judicial conserva atavismos, se suelen enojar conmigo los jueces por esto, atavismos, rituales de la Edad Media, de la sociedad aristocrática. A un juez, si no le decís, su señoría, se enoja. Tenés que decirle, bueno, vuestra excelencia, no le dicen honorables, se enojan. Vuestra excelencia. Pero a ninguna nota para la Cámara de Diputados se va a rechazar si no dice, honorabilísimo señor diputado. Señor diputado, entra. Presentá un escrito ante un juzgado y no le dijiste su señoría, la secretaría te dice, no, se rechaza. Tendré que decirle su excelencia, vuestra excelencia, su eminentísima, rémoras de la sociedad aristocrática. Entonces este es un poder judicial no democrático, un poder judicial que convivió, legitimó y legalizó la dictadura de Stroessner. Este es el poder judicial de la dictadura hasta el 3 de febrero del 89, y el 4 de febrero se convirtió en poder judicial de la democracia. ¿Pero cómo designamos a los jueces, diputado? ¿Pero cómo se termina por la designación entonces? Siempre va a tener mucho condimento político. De eso olvídense. Esto es así acá o en Estados Unidos, donde sea. Lo que tenés que discutir aquí es el paradigma, el criterio, o sea, los conceptos que están en la base de tu poder judicial. ¿Va a ser un poder judicial democrático o no? ¿Va a ser un poder judicial de la República o no? ¿O va a ser un poder judicial tanto de la dictadura como de la democracia? Eso yo le suelo decir a los jueces que están en la comisión. Yo quiero un poder judicial de la democracia. No puede ser que este poder judicial sea funcional a Stroessner y sea funcional para Lugo.
Diputado, y eso es lo que hay que cambiar. Está bien que sea democrático, pero yo creo que hay que respetar también la investidura, ¿verdad? Yo creo que es muy importante eso, su señoría, honorable diputado, honorable senador, también. ¿Por qué tiene que ser su eso señoría? dentro del respeto. Es el señor juez. El respeto es una cosa, es señor juez. Juez de la República. Pero no se puede medir por eso. Pero es que más allá de la forma, la forma en realidad está develando un contenido hay y que ya entender el los poder. símbolos, hay que entender los símbolos. Los símbolos, hay símbolos que son de la aristocracia, hay símbolos que son de sociedades medievales y la democracia, la república responden a otro criterio, tienen otros símbolos. Y el Poder Judicial conserva símbolos de esa sociedad aristocrática. A mí lo que me gustaría saber es justamente en el análisis más político, de la correlación de fuerzas, de los actores políticos y las fuerzas contrarias que siguen siendo herencia de la dictadura y de estos poderes fácticos que hoy imperan en nuestro país. ¿Cómo hacer un proceso de reforma donde la misma correlación de fuerza está en desventaja de construir un proceso democrático? O sea, ¿cómo lograr democratizar el Poder Judicial, democratizar los tres poderes del Estado cuando la correlación de fuerza se opone a ese proceso de democratización? Esa es en realidad la preocupación que incluso traemos desde la semana pasada. No es el cuco a la reforma en sí. El problema es qué producto va a salir de ese proceso de reforma. Y mi preocupación es, independientemente a las voluntades de ustedes, del equipo que esté impulsando este proceso de reforma judicial, ¿qué correlación de fuerza tenemos para lograr un poder judicial más democrático o empeorar las cosas? Siendo los mismos actores, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? Totalmente conscientes y creo que ahí hay una discusión hasta filosófica de fondo, ¿verdad? Que ya lo planteó el doctor al inicio del programa. Si bastan las voluntades de los hombres y mujeres que están ahí o si basta cambiar ellos. Y creo que como paraguayos hemos probado 1000 veces y no ha resultado. Y yo particularmente y muchos de los que estamos, y creo que acá compartimos bastante, creemos que desde el cambio de la estructura se diseña un modelo de país, un modelo de república. Y creemos que el diseño de hoy del Poder Judicial lleva a lo que tenemos, a la tercer peor justicia del mundo. Y lleva a unos jueces y fiscales que lastimosamente no son independientes. Es muy fácil alegar o intimar a la valentía cuando el proceso te empuja a otra cosa. Y ya vemos fiscales que tomamos determinaciones valientes porque el sistema está diseñado para todo lo contrario. Entonces, el cambio tiene que venir del sistema, debe ir acompañado por hombres y mujeres que no caigan en la corrupción, pero debe venir desde la estructura. Son 24 años en la que nuestra justicia y nuestra Constitución tiene una gran deuda, que es en el diseño de la justicia. Y cuando la gente no cree que el diseño constitucional puede cambiar realidades, yo digo, ¿acaso la Constitución del 92 no nos brindó por lo menos 20 y pico de años de libertades? A lo mejor una democracia bastante imperfecta, pero sí de libertades. ¿Acaso nuestra sociedad no se acomodó a todos estos dictados y a todas estas ideas que fueron incluidas? Y a eso voy a tu preocupación, también por sectores minoritarios en ese entonces, pero producto de un gran acuerdo político. Entonces, si vamos a una reforma, no somos inocentes ni somos locos que pensamos que esto va a salir a las apuradas. Tiene que venir de un gran acuerdo político, tienen que estar todos los sectores y tienen que haber líneas rojas que no se van a cruzar. Y creo yo que hoy, con la sociedad que vivimos, con el despertar ciudadano que hay, no va a haber ningún loco, disculpen la expresión, que habiéndose llegado a un acuerdo, amplio consenso, se va a levantar un día en la Convención Nacional Constituyente a proponer algo totalmente lo contrario a lo que se acordó. Sería un suicidio o inclusive un quebrantamiento del orden del acuerdo o de los consensos establecidos. Así que yo tengo bastante fe en que el proceso que hoy se puede plantear con todo este despertar ciudadano que se da, con toda esta gran mayoría juvenil que hay, porque hay que recordar, en la Constitución, o para la Constituyente del 91, votaron 700.000 personas, de las cuales solo 500.000 ya figuran hoy en el padrón. Menos del 20% de los paraguayos hoy habilitados a votar. O sea, 80% de los paraguayos o más van a votar por primera vez. Es decir, yo tengo bastante fe en que si partimos de grandes acuerdos, peor no podemos estar. ¿Y usted cree que hay suficiente tiempo como para poder formular una reforma? Si te referías al tiempo en este periodo presidencial, yo creo que hay que debatirlo. Nosotros tampoco venimos acá. Nosotros creemos, y yo siempre, porque en el año 2002 yo terminaba la facultad. El 2002 era más o menos como en 1984 de Orwell. El futuro iba a llegar en 1984 porque eran los 10 años que permitían ya la reforma constitucional. Todo el mundo tenía sus proyectos. Y hoy hay bibliotecas, deben conocer ustedes, bibliotecas sobre propuestas de reforma constitucional. Pero se está dando justamente el debate en los lugares donde no se deben dar o
donde se deben dar de forma accesoria. Se están dando los debates no en los órganos democráticos que tienen el control, y nosotros eso es lo que planteamos, que el debate se dé de una vez por todas, en el Congreso, en las campañas que van a venir después, y por qué no decirlo en alguna convención nacional constituyente. La oportunidad se va a establecer cuando todos los actores nos sentemos y digamos, este es el momento. Pues nosotros dimos inicio a algo en lo que tenemos bastante fe y que creemos que son esos los lugares en los que se deben debatir. El 289, que es bastante oscuro y ambiguo, que habla de la reforma, porque escuché eso en el programa anterior de parte del senador Ferreiro, lo único que pide es que nosotros marquemos los puntos que creemos necesitan o tienen la necesidad de ser reformados, no el de plantear todavía propuestas, porque es el proceso posterior constituyente. Volvemos sobre eso a la vuelta de la pausa. Y esta es la preocupación, y la mía, y de una buena parte de la ciudadanía, el necesario acuerdo político. Pero cuando nosotros miramos el escenario político, encontramos justamente a partidos políticos bastante conservadores frente a los desafíos de cambio que se quiere introducir. Si vemos al Partido Colorado o al propio Partido Liberal, lo conservador que son en sus discursos, sus representantes en el Congreso Nacional, una gran mayoría de sus representantes, y hoy eso también se reproduce en los distintos ámbitos, porque en el Poder Ejecutivo tenés un altísimo porcentaje de funcionarios públicos que responden a un partido político tradicional. Eso también se reproduce en el Poder Judicial. Entonces, es simplemente cuestión de hablar de un acuerdo político y no de otras cuestiones mucho más profundas y necesarias. A la vuelta de la pausa, seguimos analizando. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. A partir de las 9:30 de la mañana y de lunes a viernes, Mañana Plus. Mañana Plus. Entrevistas, reportajes, programa de información y entretenimiento. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30. Lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Gente y negocios, el resumen de las actividades empresariales con la conducción de Male Caballero. De lunes a viernes a las 20:55 y los sábados a las 19:30 horas, te esperamos aquí para informarte de las últimas novedades empresariales, tecnológicas, culturales y toda nuestra nutrida agenda social. Estamos aquí en Gente y Negocios. Te esperamos. Gente y negocios, lunes a viernes a las 20:55 y los sábados a las 19:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Acuerdo político como condición necesaria para la reforma del Poder Judicial. Pero decía antes de ir a la pausa en el bloque anterior que cuando vemos cómo está conformado básicamente el escenario donde están estos actores políticos y con posiciones realmente muy conservadoras frente a los desafíos que hoy tiene la sociedad paraguaya, frente a esa necesidad de cambios que se tiene que dar dentro del Poder Judicial, por lo menos la percepción que yo tengo es que, digamos, hay bastante limitaciones. No sé qué les parece a ustedes. Sí, que básicamente de eso estábamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los sujetos promotores de la reforma? Repito, independientemente de la voluntad de algunos actores en particular, la correlación de fuerzas, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente la necesidad de un proceso de reforma, no podemos negar, nosotros vivimos con una inseguridad permanente. Después del caso Curuguatí, eso se agudizó, hay situaciones que generan un estado de zozobra en relación al accionar de la justicia, sin lugar a dudas. Ahora, el problema es
¿Qué correlación de fuerzas? Y ustedes mismos están reconociendo que en las propias comisiones que se conformaron en el Congreso hay actores que están defendiendo modelos mucho más conservadores, mucho más difíciles de entender cuando hablamos de un proceso de democratización, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, también de lo que coincido totalmente con lo que dice Karina, es la sensación en la calle, es la sensación de la gente que en este proyecto de convergencia específicamente que impulsó todo este proyecto, por darle un nombre, se siente esa inseguridad y se cree que los fiscales son uno de los que impulsan esto. ¿Para qué? Para que ellos mismos sean su autocontrol y llegar a una impunidad. Porque lo que se quiere realmente es la transparencia, ¿no? Pero lo que se siente afuera es justamente eso, de que se cree que es todo para, primero, por supuesto, está detrás del tema de la reelección. Y segundo, para que ustedes se autocontrolen, para que no exista más ese control político, por darle un nombre. Las tres cosas me permitís respetuosamente disentir contigo. En primer lugar, nosotros tenemos 39.000 firmas, hemos recorrido el país, estamos en redes donde tenemos multitud de seguidores que dicen todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, la gente está preocupada por cambiar su justicia, está preocupada por traer proyectos, no aguanta más, hay un hartazgo que no sé, no puedo ya señalar ni siquiera con la mano de hasta dónde es. Cuando te referís, yo he aclarado, creo, y varias veces, no pude terminar, ahora dije 3 puntos. Lo cuarto era garantizar la autonomía del Ministerio Público, que hoy es una cuestión declarativa, pero después en la parte orgánica de la Constitución, eso echa por tierra, y la situación de la defensa pública que no tiene ni siquiera rango constitucional. Y el más uno que siempre decimos es la situación de las acciones de inconstitucionalidad, que hoy solamente interparte, ¿verdad? Y hay ridículos como 18.000 acciones por el mismo tema, ¿verdad? Entonces, acá vos decís, uno, yo creo que la gente en todas las encuestas que se han hecho piden la reforma. Segundo, piden una mejor justicia, ¿no? Y a eso voy. Y lo tercero, acá se habla mucho del tema de la reelección. ¿Hay un proyecto de la reelección? Sí. ¿Cuál es el proyecto de la reelección? La enmienda. ¿Por qué nosotros vamos a venir a complicar el ambiente si tanto queremos la reelección cuando hay un proyecto planteado por un diputado que pide la enmienda solo para tratar la reelección? Necesita menos votos y necesita que... Y nosotros vamos a meter una reforma del Poder Judicial que estamos trabajando hace 20 años. Como podemos, no como queremos. Pero solamente a través de una reforma se pueden modificar los plazos y los modos, los sistemas. Nuestros. Lógico. El diputado que presentó no dice eso. Pero bueno, nosotros yo no estoy de acuerdo. Yo no comparto con lo que presentó el diputado. Estamos de acuerdo. Una reelección por enmienda, bueno, estoy de acuerdo. Pero hay un proyecto de reelección acá, pero eso que es a través de la enmienda. No es el nuestro. Nosotros nunca hablamos, no vamos a hablar, y tenemos garantizado a los 39.000 personas que firmaron, que no vamos a hablar nunca de ese tema.Nosotros hablamos de justicia. Acá hay que sacarse un poco, y no lo digo por vos, ¿verdad? Sino que por mucha gente, hay que sacarse un poco de esa mezquindad y hay que hacer el análisis menos visceral. Acá ya hay un proyecto de reelección planteado que es la enmienda. Nosotros estamos pidiendo otra cosa y que si vamos a ponernos en House of Cards, esto impide lo otro. Es decir, hay 3 posiciones como en todo proceso de cambio político, ¿verdad? Hay 2 que están por el cambio y uno pide una cosa y otro otra. Y hay uno que quiere mantener el status quo. Pero entonces yo apelo principalmente, disculpen, con eso termino, sí, a los sectores progresistas que acompañen esto. La oportunidad lo decidiremos entre todos, pero en la necesidad estamos todos de acuerdo. Pero la historia nos dice, y sobre todo la teoría constitucional también, que tiene que haber una condición que denominan justamente los expertos en derecho constitucional el clima, sí, el clima constitucional. Es decir, tiene que haber acuerdos. En este momento hay grandes divisiones dentro del propio partido de gobierno, ¿verdad? Y probablemente, digamos, eso no resultará fácil, ¿no? Fácil articular para un proyecto de reforma de la Constitución. ¿No les parece a ustedes que el planteamiento de la reforma de la Constitución presentan en un tiempo inadecuado? ¿Cuál es el momento adecuado? Si por eso yo decía, y se habla, en la historia por lo menos, si me permite contestar, en la historia por lo menos, en primer lugar, es la posibilidad de articular entre las distintas fuerzas que van a conformar la Convención Nacional Constituyente. Hoy que no la tenemos. La historia también nos dice que un tiempo propicio es cuando se elige un presidente de la República y apenas está, digamos, asumiendo el cargo. Esto nos dice la historia y a lo que se llama clima institucional. Y tampoco ustedes que se exponen a la opinión pública pueden enojarse porque hay cierta sospecha o porque
usted tiene una relación de parentesco con su padre que dice, y ahora volvió a decir que efectivamente están de acuerdo con la reelección del presidente, hizo declaraciones su padre, ¿verdad? Bueno, pues eso pregúntele a mi padre. Perfecto. Usted no le preguntó a Ferreiro sobre su hermano. Pero la cultura de la sospecha, y podemos hacerlo, no hay ningún problema. Pero debería de haberse hecho. No hay ningún problema, y podemos hacerlo en la próxima ocasión. ¿Cuál es el momento en la historia del Paraguay? En la historia del Paraguay nunca se hizo una reforma. Esta es la primera vez que se va a hacer en términos, en una democracia. ¿Pero usted cree que están dadas las condiciones? ¿Quién va a determinar si están dadas las condiciones? Recién hablamos, en una república va a determinar el Congreso. Y ahora el debate se va a dar en el Congreso. Pero ¿cómo está conformado hoy la fuerza política? ¿Cómo está confirmada? La Constitución que hoy... ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Puede ser... ¿Llegar al último puesto en la justicia? No hace falta llegar, pero hay momentos y momentos. Tenemos que ser responsables que tenemos como que sacar la también, calculadora y ver la asimetría o no de las fuerzas políticas. Eso van a ser los acuerdos políticos. Es que no se políticos. trata, doctor Martínez, de una cuestión de simetría o asimetría. Se trata es lo que usted plantea. Hoy, ¿cómo se reproduciría la Convención Nacional Constituyente? Sí. Un punto de partida es la conformación dentro del Congreso Nacional. Hoy, el debate dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, como ciudadano hablo, es lamentable. Es lamentable. Yo creo que eso puede responder mejor el diputado. No, pero es lamentable. No hace falta que sea un miembro de la Cámara quien responda a eso. Nosotros que seguimos el debate a través de TV Cámara o a través de las radios, ¿no?, que transmiten en vivo, podemos decirlo. Si comparamos nosotros hoy lo que están en el Congreso Nacional en ambas cámaras, ¿no?, con lo que estuvieron liderando en la Convención Nacional Constituyente, hay una diferencia importante y significativa. Entonces, ¿qué es lo que hoy podemos tener como una de las tantas posibilidades? Podemos tener una peor constitución de la que realmente hoy está vigente. Yo no hago futurología y yo quiero recordar lo que decía un profesor. Yo no hago que fue futurología, yo hago constituyente análisis. Del 67. Yo hago análisis. Nos decía a nosotros lo mismo. Se iba y decía en el año 92, acá está el mamochato que hicieron. Es decir, obviamente que sectores conservadores van a pensar que todo pasado fue mejor. No, es que todo pasado, no todo pasado. Yo no tiempo pasado fue mejor. Que los constituyentes del 92 fueron unos señores que se bajaban del Olimpo y estaban entre ellos mi padre. Fueron unos señores del Olimpo que bajaban y nos dieron lo mejor. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero yo tengo mucha fe en la ciudadanía ahora. Y los procesos constituyentes, como el del 91, hubo muchísimos movimientos ciudadanos que llegaron. Y no solo los partidos políticos. Y hoy con el despertar que hay, y con todo lo que hay, usted como cientista político debe saber, con todo el control que hay a través de redes sociales y las nuevas tecnologías, va a haber aún un mayor despertar ciudadano. O sea que usted cree que el ciudadano elige. El ciudadano vota en Paraguay. Hay estudios que demuestran. ¿Y entonces hay que cambiar el sistema electoral? No, es que hay que cambiar el sistema electoral. Hay que construir ciudadanía. O sea que... Esto del huevo y la gallina. ¿Qué vamos a hacer primero? Y yo personalmente, y creo que mucho, la estructura es lo que hay que cambiar primero. Si vamos a esperar que se produzca un proceso mágico de que se construya ciudadanía en un día, no vamos a tener la oportunidad. Doctor Martínez, primero tenemos que, para llegar a un acuerdo político, deberíamos ser primero más conscientes y más responsables al hacer los debates. Esto lleva mucho tiempo. No se puede hacer las corridas, una reforma constitucional. El debate por la reforma de la Constitución. No, el debate se está haciendo ahora. ¿Entre quiénes? En todos los aspectos, todos los gobiernos intentaron una reforma constitucional, ¿o no? No, pero ahora se consiguió. Y nosotros no estamos diciendo que se haga mañana la reforma. ¿Para qué? Nosotros estamos poniendo sobre la mesa el debate, y esta clase de debates que se dé acá está bueno, pero se tiene que dar en el Congreso. Lógico. Y se tiene que dar con la gente. También, se tiene que dar en los partidos políticos. Y yo creo, por eso digo, apelo. Esto debería ser motivo de festejo que hoy se tiene este debate que tenemos aletargado hace tiempo en nuestra sociedad. Y hoy hay un debate con posiciones. Nadie está corriendo con una bacha que salga mañana ni pasado. Pero se siente eso, se cree que se está corriendo justamente a la gente. Nosotros no estamos corriendo a nadie. Nosotros estamos planteando por el 289 desde el de la momento que Constitución. ustedes presentan, o sea, el Tribunal Superior de Justicia Electoral remite a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de procesos que tienen tiempos definidos. Lógico. Entonces, estamos hablando de plazos. ¿Diputados tienen tiempo definido para expedirse? No. Diputados, cuando presentamos, no tiene tiempo definido para expedirse. Recién cuando ellos sacan, el Senado sí tiene 3 meses. Así que, por eso es muy importante dejar de lado las reacciones viscerales y sentarnos a analizar esto. No tienen tiempo ellos. Ellos pueden debatir 3 años también si quieren, pero que sepan que día a día que ocurren hechos que nos molestan en la justicia, la demora la va a tener
disculpame, la clase política va a tener la responsabilidad, y nosotros pusimos sobre la clase política la responsabilidad de ser la promotora de este gran debate que se está dando. Salgamos de los sets de televisión, salgamos de la academia, salgamos de ciertos sectores muy pequeños y hagamos este debate. El debate tiene que llegar, doctor diputado, el debate tiene que llegar justamente a la gente de esa manera, y hay que bajarlo a ese nivel también, porque en realidad nosotros estamos hablando de cuestiones que se sostienen y se conversan dentro de cierta, no quiero decir élite, pero dentro de ciertos grupos que lo manejan así. Porque la realidad es que acá nosotros estamos hoy hablándole a la gente que está preocupada porque tiene un hermano preso. Hay ¿cuántos presos sin condena en este país por la falta de celeridad? Bueno, a la señora que tiene un problema de límites por su terreno que está judicializando, y a la gente que no solamente tiene esta mala percepción de la justicia, sino que tiene desconfianza. Nadie quiere ir, lo citan para ir a declarar en un juicio y se aterra a la gente de ir a pisar el boliviano. Le tiene miedo porque desconfía directamente, porque eso es lo que se tiene hoy. Se tiene una justicia de la cual se desconfía. Entonces lo que se necesita, y creo, diputado, también ustedes que provienen justamente dentro de su Cámara, de diferentes sectores del país, tienen que promover que esto se pueda discutir mejor en el interior, por ejemplo, ¿no? En el lugar del que cada uno viene. Yo te doy toda la razón que este es un debate de élite y de la élite jurídica. Por supuesto que la gente desconfía si el lenguaje jurídico es peor que el lenguaje de los médicos. El lenguaje jurídico es prefiero hablar con la esfinge antes que un juez. O sea, imagínate un campesino que llega y el juez le dice: tu interdicción ha prescripto porque la uso. Se queda loco. Entonces ese debate con la ciudadanía no tiene que ser también solo para legitimar el proceso. Nosotros necesitamos que los fiscales y jueces se parezcan a la gente a la que juzga y protege. Y hoy no son parecidos. Alguien dijo alguna vez, esto es un tema político, que este proceso de gobiernos progresistas que se tuvo en América Latina implicó, entre otras cosas, que los presidentes son parecidos a su pueblo. O sea, un obrero, un indígena, etcétera, etcétera. Sindicalista, etcétera, etcétera. Y tanto es así que en Bolivia, me decía el profesor Binder, por primera vez, y él se emocionó, vio que una mujer indígena era presidenta de la Corte Suprema. Mayoría población indígena. Y no puede ser que la justicia sea totalmente blanca, por ejemplo. Aquí en Paraguay, los jueces y fiscales tienen que parecerse cada día más a la gente a la que juzga. ¿Cómo un campesino va a confiar en la justicia si él habla guaraní? Los fiscales no entienden guaraní. Se llegó al absurdo. Pero en el último juicio de Uruguay, ¿no les parece a ustedes absurdo que se tenga que tener un traductor al guaraní? ¿Se imaginan en Inglaterra que pongan un traductor para traducir al inglés el lenguaje de los jueces y fiscales? Bueno, ese tipo de cosas que aparentemente son pequeñas, se me fue el tiempo, son las que hacen que la gente desconfíe de la justicia. Y para peor, encima que no entendés el lenguaje, no entendés el ritual, te meten preso por cualquier cosa y no puedes salir más. Bien, se me fue el tiempo. Es un tema que en forma permanente vamos a estar instalando y analizando en Visión País. Muchas gracias, diputado Víctor Río, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Abiel Martínez, también por acompañarnos y colaborar con nosotros en este análisis. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión de lo que nos deja el programa de hoy. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país.
Gente y negocios, el resumen de las actividades empresariales con la conducción de Male Caballero. De lunes a viernes a las 20:55 y los sábados a las 19:30 horas, te esperamos aquí para informarte de las últimas novedades empresariales, tecnológicas, culturales y toda nuestra nutrida agenda social. Estamos aquí en Gente y Negocios. Te esperamos. Gente y negocios, lunes a viernes a las 20:55 y los sábados a las 19:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la regla. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Carter y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángele, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Reforma del Poder Judicial ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. ¿Qué nos dejaron los invitados, Maru? Yo creo que estamos en lo mismo con lo del programa anterior. Podemos decir que es una intención de reforma al Poder Judicial, pero en el fondo es la reforma a la Constitución lo que nosotros tocamos acá y es lo que se plantea. Y vuelvo a decir, necesitamos más debate, necesitamos un debate responsable y por sobre todas las cosas a sincerarnos, ¿verdad? Porque estamos muy sobre la hora, sí existen los plazos, como todos sabemos, y a sincerarnos qué es lo que queremos y que la ciudadanía sepa qué es lo que se está queriendo hacer y de la forma en que se está queriendo hacer. Y eso nos lleva justamente a debatir y a hablar y bueno, para que llegue un famoso consenso político y se pueda llegar a una reforma que sea mejor de la que tenemos, no peor de la que tenemos. Fernando. Bueno, dos aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con lo que tiene relación al debate en sí, que tiene que bajar a la ciudadanía o que tiene que llegar cuanto menos. No ha permeado ese debate que todavía se sostiene en ciertas élites, en ciertos grupos y no ha llegado todavía a la gente. Por lo tanto, la gente no comprende suficientemente el tema como para poder de alguna manera tomar posición al respecto y poder buscar apoyar o no una eventual reforma judicial y constitucional principalmente también. Y lo otro tiene que ver con que evidentemente lo que principalmente se tiene que reformar dentro del sistema judicial de nuestro país es el acceso a la justicia, de quiénes son los que acceden, de qué manera y evidentemente democratizarlo. Karina. Sí, sin lugar a dudas, tomando esto último que decía Fernando, la necesidad de una reforma judicial que dé garantías de un proceso de mayor democratización y de un acceso sin mediación de los poderes fácticos y por sobre todas las cosas que realmente los tres poderes del Estado recuperen la credibilidad y se constituya efectivamente esa representación de los poderes de un pueblo que está ansioso de que las condiciones cambien. Nosotros estamos hablando de una ciudadanía que tiene miedo del sistema judicial, tiene miedo de aquel que le va a juzgar, tiene miedo de la fiscalía, tiene miedo de las instituciones que deberían preservarse y esa situación creo que obliga por lo menos a fomentar este tipo de debates. La reforma del Poder Judicial, decíamos durante el desarrollo del programa, se ha instalado apenas caída la dictadura militar. Y hoy, 2016, aún seguimos sin tener una claridad de por dónde comenzar esta necesaria reforma. Solo 18% de los encuestados el año pasado respecto de la percepción sobre la administración de la justicia otorgaron credibilidad. 82% no creen en la administración de la justicia y con justificadas razones que estuvimos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Con los mismos actores dentro de la administración de la justicia, con los mismos actores dentro de la clase política, ¿podemos soñar alguna vez en Paraguay la reforma del Poder Judicial? ¿Serán nuestros ojos testigos de este
cambio necesario en la administración de la justicia. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.